Bienvenidos a Espacio Profundo TV. Hoy, China acaba de dar un paso que nadie esperaba, lanzó una nueva sonda de intercepción directa hacia 3i Atlas, mientras la NASA guarda un silencio inquietante. Lo que estás a punto de ver podría cambiarlo todo. Prepárate, porque esto acaba de escalar. Conozca a 3i Atlas, el tercer objeto interestelar jamás avistado por los seres humanos a través del programa Atlas. Este antiguo vagabundo, con miles de millones de años de antigüedad, pasó más cerca de Marte el 3 de octubre, y los científicos chinos capturaron varias instantáneas increíbles. El silencio de la NASA se había convertido en una señal en sí mismo. Incluso después de que finalmente terminara el cierre del gobierno de Estados Unidos. Se restableció el acceso a los canales de datos científicos y se despejó el camino para las publicaciones largamente retrasadas. La agencia no dijo nada públicamente sobre cuándo se compartirían las tan esperadas imágenes del orbitador Mars Reconnaissance del 3i Atlas. Los equipos internos confirmaron que los datos estaban intactos, que, según se informa, se había reanudado el procesamiento, y los funcionarios insinuaron discretamente que las imágenes de mayor resolución de un objeto interestelar jamás captadas estaban a solo unos días o semanas de su publicación. Sin embargo, exteriormente, la NASA se mantuvo cautelosa, deliberada y, de forma inusual, lenta, para un mundo ansioso por comprender las anomalías que rodeaban al 3i Atlas. El silencio se percibió como un segundo apagón. Durante esas semanas de moderación estadounidense, China actuó sin ninguna vacilación. Sin anuncios, sin transmisiones en vivo y sin siquiera un nombre en clave para la misión, un lanzamiento al espacio profundo partió del territorio chino y desapareció en la órbita de transferencia heliocéntrica. Los rastreadores aficionados lo detectaron primero, los analistas militares lo confirmaron y, en poco tiempo, la reconstrucción orbital independiente mostró la verdad inequívoca. Pekín había enviado discretamente otra sonda hacia la trayectoria de salida del 3i Atlas, el mismo objeto interestelar cuyo anterior sobrevuelo de Marte había desencadenado una cascada de preguntas científicas y geopolíticas. Mientras la NASA aún organizaba sus operaciones recién restablecidas, China ya había pasado a la siguiente fase de la investigación. Durante la máxima aproximación del cometa a Marte en octubre de 2025, el orbitador chino Tianwen-1 se convirtió en la primera nave espacial en fotografiar al visitante interestelar desde otro planeta. Las cámaras del Michu captaron los chorros de la coma y las inusuales estructuras de polvo con una claridad que superaba a la mayoría de las observaciones terrestres. Y, en una muestra de eficiencia que tomó al mundo por sorpresa, China publicó sus imágenes al público en cuestión de horas. En ese mismo momento, el Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA había captado imágenes más nítidas y detalladas, con una resolución 3 veces superior. Pero el cierre del gobierno de Estados Unidos había bloqueado esos archivos tras barreras burocráticas. China controlaba la narrativa porque controlaba el momento. Ahora, con el cierre terminado y la NASA preparando su publicación, largamente retrasada, el momento había cambiado una vez más, pero a favor de China. El Tianwen-1, aún operativo tras años en la órbita marciana, ya había demostrado su precisión en el seguimiento y la rápida difusión de datos durante el primer encuentro. Y con la nueva sonda china, no anunciada, acelerando hacia el exterior a lo largo de la trayectoria del 3i Atlas, parecía que Pekín tenía la intención de aprovechar esa ventaja. El mensaje era sutil, pero inequívoco. Mientras Estados Unidos esperaba a que se reiniciaran los procesos internos, China ya había aprovechado la siguiente y posiblemente última oportunidad para estudiar el objeto interestelar que se desvanecía. Cuando la NASA se preparaba para hablar, Pekín ya iba varios pasos por delante, observando, maniobrando y quizás buscando respuestas a preguntas que el mundo aún no había formulado del todo. En los días posteriores al cierre, comenzó a surgir una imagen más clara de la posición de Estados Unidos. El Mars Reconnaissance Orbiter había capturado imágenes de alta resolución sin precedentes durante el sobrevuelo del cometa por Marte. Vistas detalladas de los chorros asimétricos, los límites inusualmente estables de la coma y la estructura anticola que parecía más anclada que a la deriva. Sin embargo, los funcionarios de la NASA afirmaron que los datos requerían una validación exhaustiva antes de su divulgación pública. Era necesario verificar los procedimientos de calibración, las comprobaciones de ruido térmico, las correcciones fotométricas y todos los pasos. Tras semanas de permisos para el personal, era una medida responsable, prudente y científicamente sólida. Pero en un mundo en el que la percepción viaja más rápido que el análisis, el retraso tuvo un costo. China no se enfrentó a tales limitaciones. Las secuencias de imágenes del Tianwen-1 se procesaron, confirmaron y publicaron con una rapidez notable. El punto de vista único del orbitador, un ángulo sin obstrucciones por el resplandor solar, proporcionó una claridad que ningún telescopio terrestre podía igualar. Los observadores pudieron rastrear la tenue capa en forma de arcos que se expandía desde el núcleo, examinar la geometría de la cola opuesta y estudiar las estructuras de los chorros que parecían desafiar el desenfoque basado en la rotación.
Estas anomalías, discutidas posteriormente por astrónomos independientes, sugerían que el material que salía del objeto mantenía una direccionalidad incompatible con la física normal de los cometas. Algunos chorros se mantuvieron perfectamente alineados en lugar de dispersarse a medida que el núcleo giraba. Otros parecían pulsar de forma intermitente en lugar de continua. Tun 1 lo captó todo. La sonda recién lanzada por China, detectada solo a través de su trayectoria, y no a través de anuncios oficiales, añadió una nueva capa de intriga. Su trayectoria heliocéntrica coincidía con la trayectoria de salida del 3 y Atlas con una precisión asombrosa. Los analistas debatieron si la interceptación sería un paso directo o puramente observacional. Pero incluso un sobrevuelo lejano permitiría realizar mediciones imposibles desde la Tierra, como estimaciones de masa a partir de perturbaciones gravitacionales, espectroscopia de alto ángulo de fase, interacciones de plasma en el viento solar y, posiblemente, incluso imágenes desde un punto privilegiado dentro de la envoltura de polvo en expansión del cometa. La misión no necesitaba un encuentro dramático. Su mera existencia era suficiente para demostrar su capacidad. El momento fue brutalmente eficaz. Con los motores científicos más potentes de Estados Unidos recién reiniciados tras el cierre, China había abierto efectivamente un nuevo capítulo. Pero antes de que la NASA hubiera cerrado el anterior. Para los observadores externos, el contraste era marcado. Un programa chino unificado y racionalizado, capaz de actuar con rapidez frente a una estructura estadounidense fragmentada, obligada a hacer una pausa en el momento en que la atención mundial alcanzaba su punto álgido. La realidad era más matizada. Pero la percepción en los asuntos internacionales rara vez premia los matices. Entre bastidores, los científicos de la NASA trabajaban metódicamente en sus tareas pendientes. Según se informó, las imágenes del MRO revelaron detalles sin precedentes, estructuras granulares en la columna de polvo, puntos calientes a lo largo del limbo solar y sutiles efectos de sombra dentro de la coma que insinuaban contrastes de densidad interna. Algunos análisis preliminares sugirieron que la anticolumna observada desde Marte estaba compuesta por partículas relativamente grandes, de escala milimétrica o superior, que se movían lo suficientemente lento como para que la presión de la radiación solar no lograra dispersarlas. La forma de cuña resultante que apuntaba hacia el Sol no se explicaba por la propulsión o la fuerza interna, sino por la alineación geométrica entre el observador y el plano orbital. Sin embargo, otras características seguían sin explicarse: la estabilidad de la anticoloca, las direcciones nítidas y sin difuminación de los chorros, los tenues arcos que parecían propagarse hacia afuera con una coherencia sorprendente y la resistencia del cometa a una potente eyección de masa coronal que debería haber destrozado sus estructuras. Parte de estas anomalías se alimentaron las especulaciones en toda la comunidad astrofísica. Investigadores independientes publicaron análisis de respuesta rápida. Algunos destacaron las similitudes con objetos interestelares conocidos como Oumuamua y Borisov, que mostraron un comportamiento inesperado. Otros señalaron las diferencias. 3 y Atlas estaba dominado por volátiles basados en carbono en lugar de agua, exhibía capas estructurales y mantenía una coma estable incluso bajo un estrés solar extremo. La velocidad de 60 km por segundo del cometa, su trayectoria hiperbólica y su alineación con el plano eclíptico contribuían al misterio de que se tratara de un objeto interestelar, pero se comportaba de forma diferente a cualquier otro visto anteriormente. Todo ello hacía que el momento de la sonda de interceptación china fuera aún más trascendental. La trayectoria de la sonda, revelada únicamente a través de su movimiento, sugería una estrecha ventana de oportunidad. El cometa se estaba desvaneciendo rápidamente, su coma se adelgazaba a medida que se alejaba del Sol cada semana que pasaba, lo que reducía los datos disponibles para los telescopios. La interceptación de una nave espacial ya no era solo deseable. Era quizás el último método viable para obtener información de alta calidad antes de que el objeto desapareciera para siempre en el espacio interestelar. China había actuado a tiempo, Estados Unidos no. Se esperaba que la inminente publicación de las imágenes del MRO por parte de la NASA siguiera dominando el discurso científico. Los instrumentos estadounidenses eran superiores. Los datos, una vez procesados, serían extraordinarios. Pero la precisión científica lleva tiempo, y las narrativas globales rara vez esperan. China lo entendía mejor que nadie. Al actuar durante el vacío creado por el cierre, Pekín se aseguró de que su papel en la historia del Atlas III siguiera siendo fundamental. Tianwen 1 proporcionó las primeras imágenes planetarias. La nueva sonda intentaría la primera interceptación en el espacio profundo. La NASA, a pesar de poseer los mejores datos y haber acaparado la atención gracias al silencio y las circunstancias, no era protagonista. Sin embargo, no se trataba simplemente de una historia geopolítica. También era una historia de oportunidad cósmica, uno de los raros casos en la historia de la humanidad en los que un objeto formado alrededor de otra estrella pasó lo suficientemente cerca como para ser estudiado directamente. Los cometas como 3 y Atlas transportan material más antiguo que nuestro sistema solar.
Su composición conserva pistas sobre lejanas incubadoras estelares. Sus trayectorias proporcionan información sobre los procesos dinámicos en otras regiones de la galaxia. Y sus anomalías desafían nuestra comprensión de lo que pueden ser los cuerpos interestelares. Tanto si la sonda china realizaba un sobrevuelo como si se limitaba a observar a distancia, los datos que recopilaba ampliarían ese conocimiento. Los científicos estadounidenses también lo entendían así. Cuando se levantaron las restricciones del cierre, los equipos de la misión presionaron para que las imágenes del MRO se hicieran públicas. Las filtraciones preliminares sugerían nuevos conocimientos sobre la distribución de la masa del objeto y la dinámica de los chorros. Algunos analistas estadounidenses especularon en privado que el extraño comportamiento del cometa podría deberse a una química volátil inusual o a capas internas altamente estratificadas, naturales pero exóticas. Otros se mantuvieron cautelosos. Las anomalías no encajaban perfectamente en los modelos existentes y, hasta que no se calibró cada píxel, el rigor era más importante que los titulares. Al final, el silencio que había comenzado como un efecto secundario burocrático se había convertido en una fuerza narrativa global. La moderación de la NASA impidió que sus datos influyeran en la opinión pública en un momento crítico. Las rápidas acciones de China llenaron ese vacío con confianza, claridad y una demostración de capacidad. En la carrera por estudiar un objeto interestelar, el momento resultó tan importante como la tecnología. Mientras el mundo espera la publicación tan retrasada de la NASA y observa cómo la sonda interceptora de China desaparece en la oscuridad exterior, se ha configurado una nueva realidad. La frontera científica ya no es un panorama tranquilo y cooperativo. Es estratégica, competitiva e implacable. Y cuando aparezca el próximo objeto interestelar dentro de años o décadas, ambas naciones recordarán lo que sucedió durante los últimos días del 3 y Atlas, cuando el silencio se convirtió en oportunidad y la carrera por el liderazgo en el espacio profundo se desplazó brevemente de la Tierra a las estrellas. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si estas revelaciones sobre 3 y Atlas y el movimiento de China te dejaron pensando, suscríbete y deja tu comentario. Tu voz es esencial para seguir desentrañando este misterio cósmico. Nos vemos en el próximo reporte, Exploradores del Universo.